Bueno, es muy tradicional que los sistemas sanitarios nos dediquemos a la atención a personas enfermas a través de la consulta y a través de tecnología. Sin embargo, es muy importante actuar sobre los principales determinantes de la salud de las personas. La alimentación es uno de los principales determinantes de la salud y además es uno de los que culturalmente no es sencillo, pero puede ser modificable y por lo tanto pues la importancia que tiene para nosotros el intentar que la población, que cada una de las personas tenga una alimentación saludable, es una tarea muy importante en la mejora de salud del conjunto de la población. Bueno, nosotros tratamos de explicar que una alimentación saludable es aquella que puede permitirse cualquier persona, o sea que tiene que tener un coste que esté al alcance de todos, que sea adecuada en función del estado de salud de cada uno. No es lo mismo la alimentación de una persona sana que una persona que tiene una determinada patología, que es muy importante el consumo de productos de temporada para encontrarlos fácilmente en el mercado, que es muy importante el consumo de productos frescos, tanto vegetales como frutas, que tiene que respetar la condimentación de acuerdo a las costumbres culturales y a la cocina que nos impera y complementarla en cantidad, con ejercicio, no utilizar demasiados aditamentos y luego controlar el porcentaje de sal o la ingesta de azúcares. El Departamento de Salud es una pata, pero no es probablemente ni la única ni la más importante, y que tiene que haber trabajo de diferentes departamentos. El Departamento de Educación es fundamental, el Departamento responsable de Agricultura es fundamental, el departamento que lleva también la función de comercio por los restaurantes, comedores escolares, comedores laborales, la distribución de alimentos, las grandes cadenas alimentarias, el que no desaparezcan las pequeñas tiendas, el comercio local de alguna forma y también, sobre todo, como no, que cada persona en la sociedad y las familias pues mantengan el hábito de perseguir a la hora de elegir los alimentos y a la hora de cocinarlos una alimentación saludable. Entonces nosotros entendemos que podríamos ser un poco pues el pegamento de diferentes instituciones y que la atracción de la palabra salud, que hoy en día pues la valoración de la salud de las personas es muy alta, pues puede llevar a que el mundo industrial, los intereses económicos, el mundo educativo, pues que desde el ámbito de la salud podamos alinear muchos elementos que son los que van a condicionar el que la alimentación sea lo más saludable posible. Un objetivo que tiene un plazo finito y relativamente corto, si hay verdadero compromiso para conseguirlo, pues se alinea mucho más a todo el conjunto de actores detrás del foco. Los plazos políticos son de 4 años, entonces plantear que un objetivo que se va a cumplir dentro de 2 o 3 legislaturas pues no sería real, y además estamos convencidos de que seguramente nunca vas a arreglar completamente el problema, pero sí vas en un plazo relativamente corto a hacer un esfuerzo suficiente para avanzar hacia mantener y mejorar la alimentación de la población. Tenemos a lo largo del año inputs entre las diferentes responsabilidades pues en favor de qué ha hecho cada uno para perseguir el objetivo de una alimentación saludable, y yo creo que a lo largo de los 1000 días, cuando finalice el periodo, veremos con que nos quedarán tareas por hacer, pero habremos avanzado, yo creo que decididamente, desde muchos puntos en favor de mejorar la alimentación de nuestra población y mantener aquellas costumbres que ya eran buenas para no perderlas.